Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y negocios, un segmento dedicado a aquellas empresas que quieren implementar tecnología y quieren saber cómo es. Así que sintonice este programa y su segmento Tecnología y negocios. Así que vamos a darle la bienvenida a Anelis Rodríguez en este segmento Tecnología y negocios. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Cómo no. Muy honrada de estar aquí realmente. Cómo no, especialista en riesgo y también es profesional del área de las TIC. Hoy en día, Anelis, cualquier empresa es vulnerable ante riesgos y que podrían ser afectadas de forma negativa a sus procesos o cualquier cumplimiento de metas que esté planteada y que quiera ejecutar. Por eso las empresas deben desarrollar una gestión de riesgo que permita minimizar esas amenazas que son constantes si usted no tiene un plan. Lo importante es que permita esa gestión de riesgos, minimizar ese tipo de amenaza a través de ¿qué? De un plan efectivo o planes efectivos que ayude a evitar riesgos en el área de tecnología. ¿Qué te parece esta introducción? Y en este contexto quiero que me diga, luego que me hable de esto, qué es, para los amigos que nos escuchan y nos ven, qué son riesgos tecnológicos. Ok, el riesgo se define como un evento que puede ser recurrente y puede tener un impacto positivo o negativo en una organización o las metas empresariales. Pero sucede que el riesgo tecnológico en sí trata de identificar un fallo en el sistema. Y si va a haber un fallo en el sistema, va a tener una repercusión en las metas empresariales. Entonces, por eso es importante darle atención, porque las actividades que realiza cualquier colaborador está vinculada a una tecnología. Interesante esto, sí, así mismo son riesgos que las empresas deben tener en cuenta. Eso hablamos de riesgos. ¿Y cuáles pueden ser esos riesgos que pueden suceder en la empresa? O sea, que se pueden presentar. ¿Cuáles serían esos riesgos? Mire, entre los riesgos puede haber un acceso no autorizado, obsolencia del hardware, obsolescencia del software. También está el fraude, tanto interno como externo. Incidentes de ciberseguridad como ransomware, propagación de antivirus. O sea que de virus. Las obsolescencias tanto de software y de hardware son riesgos tecnológicos. O sea que una empresa, por no actualizar, por ejemplo, sus hardware que tienen, por ejemplo, equipos de hace como 30 años, que lo hay, y también empresas que tienen software que no actualizan o que esos software ya no se actualizan en el mercado. O sea, ¿podía producir un riesgo eso? Por supuesto. Pues todo sistema o todo equipo de comunicación tiene un ciclo de vida. Entonces, una vez se vence ese ciclo de vida, quizás por la utilidad del sistema, pero también es muy importante evaluar los proveedores de servicios, el personal que le da mantenimiento a ese tipo de sistemas. Hay empresas que tienen software, como bien usted dice, de 30, 40 años. Es muy probable que esos proveedores que le brindan soporte ya estén de retiro. Entonces, un riesgo será cómo vamos a continuar dando la operación y si ocurre un fallo, ¿quién le va a brindar el servicio? Entonces, son cosas que también lo ve la gestión de riesgo tecnológico.
Y una pregunta, Neris, que tú mencionaste de la gestión de riesgos. Normalmente cuando estamos hablando de gestión de riesgos siempre tenemos que tomar en cuenta la evaluación, la prevención, la matriz de riesgo. Cuéntame un poquito y a la audiencia sobre todo que en la gestión de riesgos tecnológicos en particular, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las particularidades? No, y primero que defina qué son gestión, qué es una gestión, porque Sí, hablamos ¿qué de es una- riesgo, sí. que es la amenaza, pero ¿qué es la gestión? La gestión es un proceso, yo sé que es un proceso, Sí. pero explícanos eso y así nos dice la Ok, respuesta. la gestión de riesgo tecnológico es un proceso sistemático en el cual se identifica, se evalúa y se monitorea los riesgos potenciales a un fallo o vulneración del sistema. Entonces, la gestión de riesgo tecnológico cuenta de los siguientes pasos del proceso de identificación de riesgo, que es el proceso en el cual tratamos de identificar cuáles son las posibles afectaciones que puede tener ese sistema. Se pueden realizar a través de encuestas, a través del método, por ejemplo, el método Delphi, que se trata de una técnica de reunir un grupo de expertos para consensuar posiblemente el impacto. Entonces luego viene la parte del análisis cualitativo y cuantitativo, que prácticamente se trata de, yo le llamo colocarle una etiqueta. O sea, si este escenario sucede, se materializa, puede tener una implicación baja, medio o alto, pero hay que definir criterios y esos criterios se definen, por ejemplo, con el consejo de administración o con ese grupo que se reúne, que sepan más del negocio. O sea, mira, si esto ocurre, ¿cómo eso me va a afectar a mi actividad? ¿Cómo eso va a afectar la meta empresarial? Luego está la parte de las estrategias, que ahí se definen los planes de acción para disminuir si se puede internamente, y luego se va decidiendo, bueno, se puede aceptar el riesgo, se puede reducir con los planes de acción, tenemos que compartirlo, y ahí es que viene esa parte de tercerizar el servicio o adquirir un seguro. Y la parte de monitoreo es muy importante porque eso nos va a permitir El seguimiento. darle seguimiento, que no pase desapercibido, de que hoy podemos tener un escenario que quizá no nos lleve más de 20,000 pesos. Uh-huh. Pero puede ser que mañana, quizá por una nueva operación del negocio, le dimos una apertura a un nuevo servicio, eso puede tener una implicación de 1,000,000 de pesos. Contamos con ese 1,000,000 de pesos. Podemos implementar controles que sean costo-beneficio, o sea, sean más baratos de lo que yo voy a perder. Es Sí, decir, sí. desde el punto de vista empresarial no es una tarea única que se hace en un momento No. dado. No. Es un trabajo No es un continuado. proceso, como dice. Es un proceso. O sea, tienen que implementar prácticamente una gestión de riesgo. Ujú. Ese proceso, son planes que van accionando. Y lo importante es que al final puedan ellos tener como tú dices, una planificación de respuesta a esto. Y que hay un monitoreo del seguimiento de estos riesgos, porque todo puede suceder. Así es. La gestión de riesgo tecnológico ha evolucionado tanto que ya no se evalúa tanto interno, también hay que evaluar el contexto externo, y ahí entran los proveedores de servicios, porque hay muchas empresas que están adquiriendo servicios tercerizados. Entonces, si tú tienes una conectividad electrónica con ellos por VPN, por una API, tú tienes que evaluar si con quien tú te estás conectando es seguro, si tiene una afectación, no me va a impactar a mí. Claro. Ujú. Entonces, es una forma también de tú cuidar tu inversión. En la parte de las empresas, por ejemplo, ya que hablamos ahorita de los principales riesgos, obsolescencia, pueden tomar también durante esa gestión una decisión de decir, mira, esto no cuesta demasiado dinero, tener una infraestructura interna, hay que comprar muchas computadoras, hay que comprar, implementar sistemas, software, y toman la decisión de irse para la nube, donde le permite a ese proveedor de nube actualizar todo eso y está libre de pecado. Así es. Está libre de que le puedan pecar su información o su infraestructura, y así ellos actualizan todo. Así es. Incluso O sea, en ya- la gestión de riesgo también se ve esa parte. Claro que sí, y gracias por mencionarlo, porque
ha evolucionado un contexto del término transferir. Más bien se comparte. Porque una vez tú adquieres un servicio por un tercero, vienen las cláusulas de seguridad por medio de un contrato. Entonces, fíjese qué interesante es ver cómo la gestión de riesgo está viendo la parte legal. O sea, no es simplemente ver el término tecnológico. Lo menciono porque a veces cuando tú convocas a áreas de negocio te dicen, pero ¿por qué yo estoy aquí? Y digo, bueno, es que contigo yo voy a darle vida prácticamente al informe, porque contigo que yo voy a saber cuáles van a ser las implicaciones para el negocio, y quienes lo lean el informe van a entender y van a poder tomar una decisión más acertada. Con una gestión de riesgo, las empresas, ¿qué beneficio puede, ya que estamos hablando así, pero qué beneficio puede al final tener? El principal beneficio es la disminución de pérdidas económicas. Ningún empresario le gusta perder dinero o utilizar del fondo de emergencia. Entonces, la gestión de riesgo te permite eso, tener un control, darle seguimiento a posibles a eventos potenciales que puedan ocurrir durante la ejecución de la actividad. O sea, no van a pasar desapercibido algunas cosas, pero el éxito de esa gestión va a depender mucho de cómo tú involucres las áreas comerciales. Otro de los beneficios que puede tener es que habrá una persona dedicada a gestionar la incertidumbre. Eso es importante. Principalmente esos son más o menos los beneficios. Y otro punto importante es que cuando tú tienes una gestión de riesgo empresarial, te permite incluso darle cumplimiento a normativas. Sí, eso es importante. A normativas, pero también te da confianza. O sea, el cliente puede confiar más. Sí, porque ya el cliente dice, bueno, saben a lo que están, ¿verdad? Exactamente. Tienen planes de acción para cualquier, un plan de respuesta, un plan de contingencia. Y que cuando usted ve empresas que anuncian que tienen una ISO exige que tú tengas una gestión de riesgo. Por lo tanto, es una empresa que tiene un grado de seguridad aceptable. Otro punto es que, bueno, asegura la rentabilidad, porque tú no vas a utilizar el fondo de emergencia. Y así tiene mayor control también de la infraestructura informática. Totalmente. Sí, totalmente. También. Uh-huh. Sí, porque procura mucho las actualizaciones. Exacto. Las actualizaciones de seguridad, los fortalecimientos que se le hacen tanto al hardware al software, como se conoce como los hardening. Qué interesante está este conversatorio. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a hablar de algunos marcos. Ya que me estás hablando de marcos internacionales, de referencia. Vamos a hablar de eso después de la pausa, y vamos a hablar sobre algunas mejores prácticas de gestión de riesgos. ¿Te parece? Claro. Después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y continuamos con nuestro segmento Tecnología y Negocios. Estamos aquí conversando con Anelis Rodríguez, una profesional destacada en las TIC, pero el tema que hoy estamos trayendo aquí es vital para la continuidad de negocio de las empresas, y estamos conversando sobre la gestión de riesgos tecnológicos. Y cuéntame, Anelis, un poquito, ya que tú mencionaste ahorita sobre el involucramiento, la importancia de involucrar los diferentes directivas dentro de una empresa en el tema de la gestión de riesgos. Y yo entiendo que el papel de liderazgo ahí juega un rol muy importante en cuanto a la implementación, ¿verdad? Para lograr una gestión efectiva de riesgos. ¿Cómo se implementa esto en las empresas? La implementación del sistema de gestión de riesgo depende mucho de la metodología o el estándar que tú quieras cumplir. Hay diferentes estándares, como por ejemplo está la NIS, está COVID, está COSO, está
COVID, COSO, ISO. la ISO 27000. Que era una interesante. Exacto, la ISO 27005 está enfocada directamente a la gestión de riesgo tecnológico. Y esos marcos de trabajo te permiten a ti poder definir cuál será los siguientes pasos. ¿Y cómo una empresa toma la decisión cuál de todas que tú mencionaste se adapta mejor a su realidad, no a su entorno? Yo considero que se basa mucho del contexto del negocio. Por ejemplo, por las exigencias. O sea, tú implementar una ISO, tú necesitas un músculo económico bastante robusto por el personal cualificado, la implementación de cada uno de los controles, porque son marcos de trabajo. Entonces tú tienes que priorizar los controles que te mencionan cada uno de esos marcos de trabajo y cuál se ajusta más a tu empresa. Así es. Mira, a la audiencia le ha gustado este tema. Aquí nos inscribe Andy Reyes, está por ahí. Está también Kendra Mazara, que tú la conoces, la ingeniera Carolina Sí. Almonte está por aquí también. Así que en la audiencia de Conexión Tech RD de Instagram. Interesante, Aneli, esto. Mejores prácticas en la gestión de riesgo tecnológico en la empresa. ¿Cuáles serían las mejores prácticas que en el caso tuyo a nivel profesional, mejores prácticas que tú podrías decir? Entre las mejores prácticas están las que mencioné, y la implementación de COVID, de COSO, de la ISO 27001, 27005. Esos son los marcos de referencias marcos de o referencias. existentes que una empresa debe tener en cuenta para poder realizar su gestión de riesgo. Totalmente. Y eso es importante. Y tener un permite una marco. cultura, tener una Claro. cultura fuerte. Y usualmente se implementan con asesores externos, ¿no? Para Sí. aclarar ese punto también. Sí, eso es muy importante. Porque si no lo tienen dentro de la empresa, no significa que no tienen la forma o la oportunidad de implementarlo, Claro. ya que el asesor externo va a guiar el equipo de trabajo. Exactamente, y también da una cierta confianza y garantía de que el sistema va a poder Va a funcionar. Bueno, puedo decir que en lo que yo tengo trabajando, todos los sistemas de gestión de riesgo inician con una consultoría. O sea que no está mal descartarlo, al contrario, debe ser parte al tomar la decisión. O sea, tú recomiendas una consultoría al principio. Al iniciar sí, si no hay una cultura, si no hay un personal dedicado a eso, no está mal acercarse a una empresa de Es un consultoría. acompañamiento. Eso Totalmente. Porque te va a poder incluso recomendar cuál sería el estándar o el marco de trabajo que se ajusta a tu empresa. Que es muy importante, Claro. porque sí se debe de hacer una inversión, porque realmente no es un gasto, Sí. es una Es inversión, una inversión. empresarial. Sí, porque lo ven a veces como gasto. Y No, que sí. y no priorizan. Porque hay muchas empresas así, que actúan así, lamentablemente, así a nivel tecnológico, por eso a veces. Eso muestra la madurez empresarial Exacto. también. Sí, Exacto. y como mencioné, las empresas que adoptan tener una gestión de riesgo empresarial son empresas que pueden entrar a mercados más exigentes, por ejemplo, como el sector financiero. El sector financiero te va a exigir lo primero, tú tienes algún estándar, Exacto. tú lo cumples con eso. Si tú llevas una gestión de riesgo o decides hacer la inversión, tú vas a poder entrar en ese mercado. Y una pregunta que tal vez de la audiencia podría surgir, ¿qué tan pequeña o grande debe ser la empresa? ¿Y realmente hay una limitación con respecto al tamaño de la empresa? Yo diría que no. O sea, hasta una empresa que produzca zapatos debe tener una gestión de riesgo. Un plan. Claro que sí, porque es que la gestión de riesgo te va a permitir, o sea, no veamos todo lo negativo, porque a veces dicen, no, es que el gestor de riesgo siempre me trae como mala noticia. Sí, y no necesariamente. Podemos traer buenas noticias, porque es que la gestión Es de mejora, riesgo, es de mejora. y buscar alternativas. Por ejemplo, hace poco yo vi un video de un ejemplo de la gestión de riesgo, que es un señor que produce zapatos. Y ese señor quiere entrar a un mercado brasileño. O sea, no es tu país natal. Entonces, en la gestión de riesgo, tú vas a abordar los riesgos de país, lo que puede pasar durante la transportación, el cambio de divisa,
las implicaciones de yo tener tal material, quizá hayan implicaciones legales que no te permitan utilizar ciertas sustancias. Claro. Entonces eso lo aborda la gestión de riesgo y te cuida, sobre todo. Te prepara. Te prepara, incluso para tú responder ante un incidente, porque la gestión de riesgo también, entre los planes de acción está tú tener un plan de contingencia para tú solventarlo. Si se materializa, ¿cómo vamos a responder a tal situación? Eso lo aborda la gestión de riesgo. Claro, porque tiene que tener su plan de respuesta Claro en que base sí. a eso. Mira, yo ahorita te estaba diciendo, hablando del marco, de los marcos existentes de estandarización, pero te hablaba también de las mejores prácticas. O sea, que tú, en el caso de las mejores prácticas, estamos hablando, estas mejores prácticas van a ayudar a optimizar esos procesos de gestión de riesgo y van a respaldar los esfuerzos de planificación. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la experiencia tuya, podríamos decir, bueno, que monitorear tu entorno en una empresa de tecnología, eso tiene que ser mejor en práctica. Usted tiene que totalmente que comience con el área de exposición más significativa. O sea, a eso es lo que me refiero en tu experiencia. ¿Cuáles han sido esas mejores prácticas? O sea, ¿qué tú recomiendas a esas empresas cuando hagan este plan de acción que tienen que ver con la gestión de riesgos? Bueno, yo recomiendo a las empresas al momento es que si quieren llegar a X meta, tienen que reunirse con el gestor, tienen que darle apertura al gestor y hablar claramente de todo lo que puede suceder, porque nadie mejor que tú le puede decir al gestor cuáles van a ser las consecuencias. Entonces yo como profesional abogo mucho de esas reuniones, no de lluvia de ideas, sino más bien dime a mí cuáles son las afectaciones que va a tener si este sistema no funciona un día 15. ¿Qué pago de nómina? Entonces, porque quien lo lea, por ejemplo usted como CEO, lo lea, va a decir, no, espérate, esto hay que darle prioridad. Entonces, eso yo abogo mucho como gestora de riesgo, que nos reunamos con las áreas de negocio, con las áreas comerciales. Bueno, aquí hay también una pregunta. Está nuestro amigo Giancarlos Bardot, que fue invitado y nos sigue y está haciendo, ¿qué recomienda? CIS, COVID, ISO 31000. Bueno, la ISO 31000 para una gestión integral de riesgo, me encanta. Pero para lo que es la gestión de riesgo tecnológico me gusta mucho COVID o ISO 27005, porque la ISO 27005 te da directrices para identificar los riesgos de seguridad de la información que son muy importantes. Pero la de COVID te permite ver una parte empresarial, que es lo que he mencionado anteriormente, sobre que el área de TI y negocio deben trabajar estrechamente. Porque el área de TI, ante una afectación, él te va a decir, va a haber una interrupción de negocio, pero el área de negocio es que te va a comunicar qué es lo que va a pasar. Claro. O sea, mira, no, Aneli, ese sistema no puede interrumpirse un día 15 porque es el día que tenemos mayor volumen de venta. Entonces va a haber una disminución en la percepción de los ingresos. Así es. Bueno, vamos a dar las gracias a Anelis Rodríguez por esta comparecencia, este conversatorio interesante por eso es vital, como dice el tema de hoy, esas empresas que nos escuchan, nos ven, porque es vital para esa empresa suya gestionar los riesgos tecnológicos. Ya usted aprendió que es un riesgo y por qué hay que gestionar los riesgos tecnológicos y tener un plan de acción. Así que gracias, Anelis, por estar con nosotros. Gracias, Anelis. Y antes de cerrar, si tú puedes mencionar cómo la audiencia te puede encontrar. Sí, contactar. O contactar medios sociales. Me pueden contactar en mi cuenta Anelis Rodríguez Medina en LinkedIn. Y por ahí me pueden contactar. Y quiero darles las gracias de verdad por la apertura y la invitación. Me siento de verdad muy honrada. Gracias. Bueno, gracias a ti por venir también. A Anelis Rodríguez estuvo con nosotros, especialista en gestión de riesgos y continuidad de TI.
estuvo con nosotros compartiendo por qué es vital para tu empresa gestionar los riesgos tecnológicos. La próxima semana la audiencia se va a dar banquete con otro tema interesante sobre el mundo de las TIC. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.